Avanzamos en este apasionante camino que estamos realizando con San Pablo. Si miramos el mapa nos cansaremos con él. Es impresionante todo lo que recorre este apóstol por amor a Jesucristo, solo por dar gloria a Dios, de quien está enamorado desde aquel encuentro camino de Damasco en el que San Pablo queda cegado para las cosas del mundo y con una especial capacidad para ver a Dios y las cosas de Dios y allá donde el Señor le espera. Después de haber dado este salto histórico a Europa, pues ahora está bajando de norte a sur y ya ha llegado a la península del Peloponeso, en el istmo que separa el Peloponeso de la península de Grecia, y allí está evangelizando. Pablo está desalentado, porque el apóstol también es tentado cuando ve poco fruto. San Pablo ya ha sufrido bastante, está al comienzo de su carrera apostólica y a San Pablo ya lo han dejado medio muerto, San Pablo ya ha recibido apaleamientos, hasta ahora ha salido de todas las ciudades donde ha estado, ha acabado expulsado, ha acabado despreciado, ha tenido que ir huyendo de allá donde ha ido, y ahí ha ido dejando semillas con frutos, pero de comunidades incipientes, con lo que dificultad tiene siempre el nacimiento de comunidades, de gente inexperta, gente veleidosa, que no termina de estar afianzada. Entonces, bueno, nosotros ahora sabemos cuál es el fruto de San Pablo, pero el apóstol no sabe todavía todo lo que el Señor tiene previsto hacer con estas comunidades. San Pablo va a evangelizar prácticamente un continente. Así que Pablo, desalentado por el poco fruto, sobre todo por el fracaso del discurso de Atenas, de donde cabía esperar un mayor éxito, porque ha estado en la capital cultural prácticamente del imperio, y entonces recibe este consuelo del Señor. En una visión le dice el Señor: no temas, sigue hablando, no te calles. Señal de que está tentado de dejar de hablar y de callar. Por eso el Señor viene a consolar a sus discípulos. No calles, que yo estoy contigo. Nadie se atreverá a hacerte daño. No quiere decir que no lo intenten, pero el Señor, nada de lo que quieren hacer los enemigos del apóstol lo podrán hacer sin permiso del Señor. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Corinto va a ser una ciudad y una comunidad que va a dar mucho que sufrir a San Pablo, pero también le dará evidentemente muchas alegrías. Pablo, como decíamos ayer, se había quedado año y medio en esa comunidad, y en medio de este tiempo pues va a ser el encuentro con Galión. San Lucas siempre va a tener la tendencia de hablar bien de los romanos. Los romanos, un pueblo culto, que va a realizar pues muchas injusticias y muchas persecuciones contra los cristianos, pero en esta época sirven un poquito más de protección para los cristianos. Galión es un español, procónsul de Acaya. Acaya es una provincia principalísima del imperio, y este español, que por cierto es hermano de Séneca, este Galión, del cual nos habla muy bien la historia, aunque en el episodio que vamos a comentar hoy no queda muy bien, pero también hay que entender su perspectiva subjetiva, pues este hispano-romano va a ser el que tenga un encuentro con San Pablo. Los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo, lo condujeron al tribunal y lo acusaron. La acusación de estos judíos de Corinto es: induce a la gente a dar gloria a Dios, un culto contrario a la ley. Es mentira, no, lo que está haciendo San Pablo ante las autoridades tan tolerantes que son los romanos no es nada que vaya contra la ley. Pablo iba a defenderse, pero no hace falta, porque Galión dijo a los judíos: judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharles con paciencia, pero si discuten de palabras, de nombres y de su ley, arréglense ustedes. Yo no quiero meterme en juez de estos asuntos. Galión, como los romanos de esta época, no distingue entre el judaísmo y el cristianismo. Cree que son guerras intestinas entre judíos que él no termina de entender cuál es la diferencia entre ser judío y cristiano. Así que decide no inmiscuirse. Esto va a ser muy importante porque le va a dar estas sentencias que dan estas autoridades, el
procónsul de Acaya está inmediatamente unido al emperador. Está el emperador y luego están los procónsules. Por lo tanto, esta especie de sentencia sienta jurisprudencia. Si él hubiera condenado a los cristianos, a San Pablo, pues seguramente en el resto del imperio hubiera comenzado con más fuerza la persecución, que todavía no va a iniciar. De momento, estas peleas intestinas entre lo que ellos entienden que son de judíos, la autoridad romana decide no intervenir, y esto beneficia a San Pablo y esto beneficia de momento a los cristianos, aunque pronto llegará un momento en que se cambien las tornas y los romanos decidan actuar contra los cristianos. Así que Galión ordena despejar el tribunal, y los judíos, pues para vengarse de San Pablo, agarraron a su propio archisinagogo, al jefe de la sinagoga, Sóstenes, que se había interesado por el cristianismo, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso, por eso digo que aunque Galión ha pasado la historia como un buen gobernador y un hombre prudente, bueno, pues aquí permite esta injusticia, porque bueno, pues entiende que tampoco merece la pena meterse en estos asuntos. Esto también nos hace ver qué poca influencia tienen los judíos sobre los romanos en esta ciudad de Corinto. Son muy minoritarios. Esto cuando ocurrió en Jerusalén ante Pilato, pues Pilato tiene que intervenir porque tienen mucha mayor importancia los judíos, pero estos judíos que están en la diáspora, pues en Corinto apenas tienen peso y son como un conflicto en el extrarradio, en un conflicto residual que no interesa a las autoridades. Pablo se quedó allí algún tiempo, luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria. Se fue con Priscila y Aquila y seguramente dejó a Silas ahí. Vamos viendo cómo San Pablo va dejando a Bernabé, a Juan Marcos, a San Lucas, y ahora deja seguramente a Silas en Corinto para que siga evangelizando, y se lleva a este matrimonio Priscila y Aquila, que es curioso que normalmente se menciona primero a la mujer y luego al varón. Normalmente, aunque a veces se dice Aquila y Priscila, normalmente dice Prisca o Priscila y Aquila. Señal de la gran personalidad que tiene esta mujer, de la cual no sabemos demasiado, pero nos hace ver cuánto ha ayudado a San Pablo, como a todos los apóstoles, tanto nos ayudan tantas mujeres por su entusiasmo y por su sensibilidad hacia las cosas del Señor. Y comenta de pasada San Lucas algo que ha hecho correr muchos ríos de tinta, pero del cual no podemos decir gran cosa. En Cencreas se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. Bueno, pues no sabemos muy bien en qué consiste este voto. Muchos piensan que es el voto de los nazireos, que está comentado en el capítulo 6 de los Números, por el cual, en señal de gratitud al Señor, pues alguien decide dejarse el cabello largo durante un tiempo hasta que termina el voto, y entonces se afeita la cabeza, algo así como lo que hacía Sansón o Samuel, de dejarse los cabellos largos, que no pase la navaja por ellos hasta que termina el voto, y entonces ya se afeitan, renuncian a tomar alcohol, y bueno, pues es un tiempo de dedicación especial hacia el Señor. No podemos decir mucho más de este tiempo de abstinencia, que parece ser que duraba un mes. En el capítulo 21 de los Hechos se vuelve a hablar de un voto que debe ser el mismo. Bueno, sea lo que fuera, van a arribar a Éfeso, es decir, ya se vuelven de Grecia, han dado el salto por el norte hacia Turquía, hacia Europa, hacia Grecia, por Macedonia, y ahora va a dar el salto de nuevo a Turquía, pero por la parte sur, por Éfeso. Éfeso va a ocupar también un lugar muy importante para San Pablo. Allí va a descansar después de la navegación de Corinto, y va a retornar a Antioquía. En Éfeso esta vez no se va a quedar tanto tiempo como después. Aquí va a ser una visita esporádica. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedase allí más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió. Volveré a ustedes si Dios quiere. Y efectivamente va a volver,
y los efesios van a ser también los destinatarios de otra carta importante de San Pablo. Pero no será esta vez, cuando se quede en la comunidad de cristianos de esta ciudad, que será tan importante en esta época y lo será siglos después, sobre todo a partir de ese concilio tan importante en el cual se dará la razón a San Cirilo frente a Nestorio para afirmar la unicidad y la unidad de la divinidad y de la unidad en Cristo, garantizado por el título de la Madre de Dios, la Theotokos, la Madre de Dios, no solo Madre de Cristo, no solo Madre del hombre, sino la Madre de Dios. Bueno, pues nos va a dejar preparados San Lucas en este texto que omite la liturgia, nos va a dejar preparado el tercer viaje de San Pablo. Después de pasar allí algún tiempo, se marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Nos está hablando del tercer viaje que empezaremos a comentar a partir de mañana y la semana que viene, casi toda la semana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.